empezar hablando un poco del entorno meteórico que rodea el sistema Tierra-Luna y después voy a describir uno de los proyectos en los que estoy trabajando para caracterizar ese entorno meteórico, que es el proyecto MIDAS, para la detección de impactos en la Luna, y comentaré también algunos de los resultados más relevantes que se han conseguido hasta el momento. Bueno, pues diversas estimaciones apuntan a que nuestro planeta recibe cada año entre 40.000 y 80.000 toneladas de partículas sólidas. La mayor parte de ellas lo hacen en forma de meteoroides, que son partículas que tienen un tamaño comprendido entre las 100 micras y los 10 metros. Todo lo que sea superior a 10 metros ya se considera un asteroide, aunque esa frontera entre un meteoroide grande y un asteroide pues a veces no queda muy bien definida. Bien, estos meteoroides son en su mayor parte fragmentos que se han desprendido de asteroides y cometas y impactan contra la atmósfera de nuestro planeta a velocidades comprendidas entre los 12 y los 72 km por segundo. En estas condiciones, el choque con la atmósfera es tan violento que se genera un fenómeno luminoso, que es lo que nosotros realmente vemos y analizamos, que es lo que se conoce como meteoro. Durante la fase del meteoro, el meteoroide se vuelve incandescente, alcanza temperaturas muy elevadas, superiores a los 5.000 grados centígrados, y se produce la desintegración de la partícula. Si el brillo que alcanza el meteoro es superior al correspondiente a una magnitud -4, hablamos entonces de bórido, y en aquellos casos en los que la partícula sea lo suficientemente grande y resistente como para sobrevivir a ese brusco paso por la atmósfera terrestre, pues una parte del material puede llegar a impactar contra el suelo y entonces tenemos lo que se denominaría como meteorito. Bien, ¿cómo podemos analizar nosotros ese entorno meteórico del sistema Tierra-Luna? Hay diversas técnicas. Una de ellas consiste en utilizar sistemas de detección de meteoros. Ya habéis tenido hace un rato, esta mañana, una charla sobre este asunto. Estos sistemas utilizan la atmósfera terrestre como un detector que nos informa de cuándo un meteoroide impacta contra las moléculas del aire. Estos sistemas tienen la desventaja de que monitorizan áreas relativamente pequeñas, volúmenes atmosféricos relativamente pequeños, pero tienen la gran ventaja de que nos permiten conocer con gran precisión la velocidad con la que impactan estas partículas y también cuál es el origen, de dónde proceden estas partículas que están llegando hasta la Tierra. Hay otra técnica que consiste en monitorizar impactos, como este que está aquí, de estas partículas contra la Luna. Cuando se produce un impacto de una de estas partículas a alta velocidad contra la Luna, se genera un breve destello de luz que nosotros podemos detectar desde la Tierra. Bien, aquí la gran ventaja es que con un único instrumento podemos monitorizar un área muy superior a la que nos permiten monitorizar los sistemas de registro de meteoros. Aquí podemos monitorizar simultáneamente varios millones de kilómetros cuadrados. La gran desventaja que tiene esta técnica es que solo conocemos el vector posición del impacto, pero no hay manera de conocer el vector velocidad del proyectil que ha impactado en este punto. Con lo cual eso implica que no podemos conocer los parámetros orbitales del proyectil, del meteoroide, y por tanto no podemos saber con exactitud o no podemos saber con certeza cuál es la procedencia de esa partícula. Bien, pues el proyecto MIDAS es un proyecto que tiene como objetivo hacer precisamente esto que os he comentado, detectar estos impactos que se producen contra la Luna. Hay dos instituciones que están colaborando para desarrollar este proyecto, son la Universidad de Huelva, a la cual pertenezco yo, y por otro lado el Instituto de Astrofísica de Andalucía. El objetivo de este proyecto es continuar con el trabajo que inició José Luis Ortiz del Instituto de Astrofísica de Andalucía en el año 1999, fue el que desarrolló la técnica que tiene en este campo, y lo que pretendemos aquí es obtener datos sobre el número de objetos que impactan contra la Tierra y contra la Luna, de forma que podamos obtener información sobre las colisiones que puedan tener lugar con nuestro planeta y cuál es el peligro que pueden implicar estas colisiones. Y además, aparte de conocer este flujo de impactos, pues este proyecto nos permite analizar el fenómeno físico de los impactos que se producen a alta velocidad en distintos objetos del sistema solar. Y esto es importante porque en los laboratorios de la Tierra no se pueden
generar las velocidades tan altas que se ven implicadas en estos impactos y por tanto no se puede obtener en un laboratorio una información tan completa como la que se puede obtener observando, por ejemplo, la Luna y observando impactos reales de objetos contra su superficie. ¿Qué retorno científico es el que nosotros esperamos de este proyecto? Bien, pues por un lado, obtener distintos parámetros que son relevantes en modelos que describen este tipo de impactos. Hay un parámetro que es fundamental, que es lo que se denomina la eficiencia lumínica. La eficiencia lumínica es un parámetro que hoy en día no se conoce con exactitud. Hay mucha investigación todavía en marcha sobre esto. Y esa eficiencia lumínica es la fracción de la energía cinética del proyectil que se convierte en luz. Os decía antes que cuando se produce un impacto, una fracción de la energía del proyectil se convierte en luz en ese destello que se está realizando. Y pues esa fracción es la eficiencia lumínica. También pretendemos localizar nuevos cráteres y estimar su tamaño, obtener parámetros del proyectil como su energía, su masa, tamaño, etc., medir el flujo de impactos contra el sistema Tierra-Luna y, aunque os decía antes que es imposible conocerlo con exactitud, desarrollar algún tipo de técnica, lo cual pues, luego me extenderé un poco porque hemos tenido bastante éxito aquí, para poder determinar cuál es el origen de los proyectiles. Básicamente, la técnica consiste en monitorizar la parte nocturna de la Luna que es visible desde la Tierra y eso lo podemos hacer con pequeños telescopios. Afortunadamente, no hacen falta telescopios grandes para llevar a cabo esta investigación. Pero además tenemos una sinergia muy importante con los sistemas de detección de meteoros en la atmósfera terrestre, con lo cual nos estamos combinando en la práctica ambas cosas. Lo estamos llevando a cabo este proyecto desde 3 observatorios por el momento. Uno de ellos se encuentra operativo desde el año 2009 en Sevilla. Otro está operativo en el complejo astronómico de la isla, el telescopio de funcionarios de allí está en funcionamiento desde el año 2013, y en el Observatorio Astronómico de la Sagra en Granada, que está ahora mismo en fase de pruebas, hay otros 4 telescopios que queremos destinar también a este proyecto. En Sevilla hay ahora mismo funcionando 2 telescopios catadióptricos de 14 pulgadas, otros 2 de 11 pulgadas, uno de 9,25 pulgadas y todos ellos utilizan cámaras CCD modo vídeo de alta sensibilidad, que a algunos pues les sonará porque son cámaras que se utilizan también para la detección de meteoros y para otros campos relacionados con la astronomía astrofísica, el rebote de los cientos con Satellite. Y también se pretende, también hemos tenido éxito aquí, pues llevar a cabo la detección de impactos en banda infrarroja y para eso se destinan 2 telescopios catadióptricos de 11 pulgadas. En el complejo astronómico de la isla hay un telescopio que funciona de manera remota. Este sistema se controla en remoto completamente. El telescopio tiene 16 pulgadas de diámetro y utiliza también una cámara de alta sensibilidad. Y en el Observatorio Astronómico de la Sagra hay 4 telescopios y al menos 2 se van a destinar a este proyecto también mediante el uso de esas cámaras de alta sensibilidad. Los telescopios son también del tipo C14, son de 14 pulgadas. ¿Qué técnica utilizamos? ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues lo que hacemos es monitorizar la región nocturna del disco lunar mediante estos pequeños telescopios. Aquí la limitación es la luz que nos introduce esta zona dentro del tubo óptico, con lo cual hay ciertas limitaciones de cara a llevar a cabo la monitorización. Y eso en la práctica implica que la zona iluminada debe estar siempre por debajo del 50 o el 60% de la superficie lunar, si no ya empezamos a tener problemas. Y además hay que evitar la zona determinada, lo que monitorizamos es una zona pues, similar a esta que está aquí marcada. Al final el periodo de observación es de unas 2 semanas al mes, entre la luna nueva y el cuarto creciente, y entre el cuarto menguante y la luna nueva, con esas cámaras de alta sensibilidad que os comentaba antes. También es conveniente utilizar reductores de focal con el fin de maximizar el área que se está monitorizando y es fundamental también medir con muy buena precisión el tiempo, una precisión de al menos una centésima, una milésima de segundo, y para eso se utilizan sistemas de inserción de tiempo que estampan en cada fotograma una información muy precisa sobre la fecha y la hora. En estas condiciones de trabajo, como se ve en este fragmento de imagen real que he puesto aquí, la luz cenicienta permite identificar detalles en la superficie lunar que luego son muy útiles para poder localizar dónde se ha producido exactamente un destello y dónde se ha podido formar un nuevo cráter. Bien, os decía que también utilizamos en paralelo los sistemas de detección de meteoros en la atmósfera terrestre porque se consigue una muy buena sinergia con ellos, ya que estos sistemas son los que nos están permitiendo determinar el origen de los meteoroides que están impactando contra la Luna.
La Universidad de Huelva dispone en este momento de 10 estaciones de detección de meteoros, la mayoría están situadas en Andalucía y una que está en el Observatorio de la ITA, en el centro del país. En total hay 50 cámaras CCD, se trata de sistemas automáticos que funcionan dentro de la red española de investigación sobre bólidos y meteoros y que nos están proporcionando una información, como decía, bastante valiosa para poder determinar cuál es el origen de los impactos que se están produciendo en la Luna. Aquí tenéis ralentizado un destello real, un destello de impacto real. A la vista de los datos que se obtienen, pues una de las cuestiones que era evidente es que había que desarrollar un software para poder llevar a cabo la detección y el análisis de esos impactos. Y entre esos motivos, entre los motivos que nos llevaron a desarrollar el software está, por un lado, que los destellos en su inmensa mayoría solo duran una fracción de segundo, pueden durar del orden de una centésima de segundo. Son destellos que además son muy tenues, estamos hablando de magnitudes del orden de 8, 9, 10, en la inmensa mayoría de los casos. Se genera además un volumen de información muy grande, si trabajamos a 25 frames por segundo, pues del orden de 90.000 imágenes por hora. Y además, para confirmar que realmente esto que hay aquí es un destello de impacto y no un rayo cósmico o no un efecto de la electrónica de la cámara, pues no utilizamos un único telescopio, sino al menos dos sistemas en paralelo, de manera que si obtenemos simultáneamente con los dos sistemas el mismo destello de impacto, ya podemos confirmar que realmente se trata de un impacto y no de un defecto de la cámara o un rayo cósmico. Entonces, todo esto hace que la identificación de estos destellos, pues simplemente a ojo, pues sea algo inviable. Eso llevó a desarrollar el software MIDAS, el software de detección y análisis de impacto de destellos en la Luna. Es uno de los dos programas que hay ahora mismo a nivel profesional para este tipo de análisis y de identificación de destellos. El otro lo ha desarrollado la NASA. Aquí, bueno, pues hemos tenido una gran alegría hace una semana porque en una reunión que ha habido con la Agencia Espacial Europea, que van a desarrollar su propio programa, pues se han puesto sobre la mesa los dos software y se ha demostrado que este es bastante más eficiente, bastante más rápido, permite obtener los datos con una precisión del orden de 6 veces superior y de hecho la Agencia Espacial Europea nos ha propuesto que este sea su programa, que lleve su sello para su propio programa de detección y análisis de impactos en la Luna. Entonces es algo que nos está llenando de satisfacción. Este programa permite, por un lado, llevar a cabo la captura de las imágenes, tanto con cámaras analógicas como digitales. Y también permite procesar esas imágenes y detectar en ellas si se está produciendo o si se ha producido o no algún impacto. Eso permite hacerlo, esa identificación de impactos, o bien sobre la marcha, en directo, durante la propia monitorización del disco lunar, o bien hacerla en diferido con imágenes que se hayan grabado previamente en disco duro. La segunda opción es la preferida porque muchas veces estas imágenes pues tienen algún tipo de características que hace que haya que someterlas a algún procesado para que los destellos más tenues resalten y puedan ser detectados. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos lo que se hace es una monitorización, una detección, mejor dicho, en diferido. El software permite hacer la fotometría de los impactos, calcular los parámetros de ese impacto y también, como decía antes, algo de lo que hemos tenido éxito recientemente es la determinación del origen de los meteoroides que impactan contra la Luna. El software tiene también otra serie de herramientas que permiten llevar a cabo una estimación de cuáles deben ser los parámetros de detección óptimos para poder estimar estos impactos y también herramientas que permiten planificar las observaciones para saber qué zonas de la superficie lunar son las más susceptibles en cada momento de recibir impactos. Una de las herramientas más comunes desde este punto de vista pues es el calendario lunar, que es una herramienta básica. Aquí nos muestra pues, cuál es la fase lunar cada día, ya podemos saber que ellas son los que podemos hacer la planificación o la monitorización, pero pinchando en cada una de ellas pues, nos da una información muy precisa de cuáles son los enjambres de meteoroides que pueden estar impactando en la Luna y en qué zona exactamente de la Luna. La zona, por ejemplo, en la que estarían impactando las Alfa Virginidas aquí en esta fecha, pues sería esta que está marcada con puntos rojos, y lo que está más cerca del centro de esta diana pues indica una mayor probabilidad de impacto, lo que nos indicaría a nosotros cuáles serían las zonas óptimas para monitorizar con el fin de aumentar las posibilidades de detectar un destello de este tipo. El módulo más importante del software, con diferencia, es el módulo de análisis de datos, que permite determinar el origen del proyectil, realizar la fotometría del impacto, determinar la energía cinética a partir
partir de ese análisis fotométrico, determinar parámetros del proyectil como su velocidad, su masa y su tamaño, saber en qué posición se ha producido un cráter y estimar cuál es el diámetro de ese nuevo cráter, estimar cuál es la eficiencia lumínica del impacto, es decir, qué fracción de la energía cinética del proyectil se ha convertido en luz detectable desde la Tierra, con qué frecuencia se están produciendo esos impactos y otra serie de parámetros que son interesantes desde el punto de vista de la física de este tipo de fenómenos. Para poder identificar de dónde procede el proyectil, el software utiliza la base de datos de enjambres de meteoroides de la Unión Astronómica Internacional, que contiene pues, varios cientos de estos enjambres. Aquí esto es fundamental saber de dónde procede el meteoroide, porque sabiendo a qué enjambre está asociado, como los enjambres de meteoroides tienen una velocidad determinada, nosotros sabemos cuál es entonces la velocidad de impacto contra la Luna. Y eso nos permite entonces conocer con mucha mayor precisión otros parámetros relacionados con ese impacto. Bien, pues esta herramienta lo primero que hace es, de todos los enjambres que están activos en la fecha en la que se ha detectado un impacto, como este por ejemplo que está marcado aquí en azul, es decirnos cuáles son los enjambres que tienen una geometría favorable con este impacto. Es decir, qué enjambres de meteoroides son los que en principio podrían haber dado lugar a este impacto de aquí. En este impacto, por ejemplo, las alfa cígnidas pues no podrían haber sido su enjambre progenitor, porque la zona en la que pueden impactar las alfa cígnidas está aquí marcada con estos puntos rojos y el impacto cae fuera de esta zona. Las andromédidas, pues 3/4 de lo mismo, tampoco podrían ser en este ejemplo, pero sí podrían serlo las delta orígidas, que sí tienen su zona de influencia dentro de la zona en la que se ha producido el impacto, pero también pueden ser otros radiantes, como por ejemplo las sextántidas y otros más. Es decir, en la práctica nos encontramos con que siempre hay más de un candidato a ser el enjambre progenitor de un determinado impacto. Y por supuesto tenemos la componente esporádica, porque los esporádicos pueden impactar en cualquier momento, en cualquier punto de la Luna, con lo cual siempre esa componente está añadida. Hasta ahora lo que se hacía cuando se quería asociar un impacto a un enjambre de meteoroides, pues era seguir un procedimiento que hemos demostrado que no era válido. Lo que se hacía era ver si la geometría del impacto era compatible, como he puesto en los anteriores ejemplos, y si para alguno de esos enjambres cuya geometría era compatible el impacto se había producido en torno al máximo de actividad de esa lluvia de meteoros, pues entonces se le asignaba el impacto a ese enjambre. Si no se cumplían estas condiciones, para ningún enjambre, pues entonces se decía que el impacto se asociaba a un meteoroide esporádico. Esto tiene un problema, y es que no hay forma, siguiendo este criterio, de cuantificar esta asociación para poder medir la fiabilidad de esta asociación. Y además hemos llegado a demostrar que este criterio da lugar a resultados erróneos. Nuestro equipo ha desarrollado una técnica novedosa que se ha publicado pues, este mismo año y que permite cuantificar estas asociaciones y además establecerlas con una fiabilidad mayor. Otro de los resultados más conocidos de este proyecto, del proyecto MIDAS, saltó a todos los medios de comunicación hace ya unos meses, pues es el mayor destello de impacto que se ha detectado hasta la fecha contra la Luna. Os decía antes que los destellos de impacto duran una fracción de segundo, pueden durar una centésima de segundo. Este impacto que detectamos ha batido todos los récords porque tuvo una duración total de 8,3 segundos y además un brillo correspondiente a una magnitud de 2,9, es decir, habría sido visible con el ojo desnudo, sin ningún tipo de instrumento. Tuvo lugar el 11 de septiembre del año 2013, aquí lo tenéis las primeras fases del impacto ralentizadas, y el siguiente que estaba por entonces manteniendo el récord lo había detectado la NASA, que había durado solamente un segundo, algo más de un segundo. Es decir, que este ha sido bastante mayor. De hecho, la roca que produjo el impacto de la NASA se estima que tenía una masa de unos 40 kilos y una masa de unos 450. El meteoroide pues era ya una cosa bastante más considerable. Ese impacto se produjo en la zona del Mar de las Nubes. Aquí está en falso color pues, detallada una progresión de los dos primeros segundos del impacto, empezando por aquí, siguiendo por aquí, como ese destello se iba atenuando con el tiempo. Como decía, la masa del meteoroide estimada era de unos 450 kilos y la velocidad de impacto de unos 17 kilómetros por segundo, y habría correspondido a un meteoroide de origen esporádico. Ese cráter fue localizado por la sonda LRO
Lo localizaron inmediatamente, pero no liberaron las imágenes hasta casi 9 meses después. El cráter tiene un diámetro de unos 34 metros aproximadamente. Aquí está, estas son las imágenes más detalladas que hay de ese nuevo cráter, y aquí pues se ve claramente por el contraste entre la zona ilumina de la sombra que hay pequeños fragmentos de material que han vuelto a caer al cráter desde la zona exterior después de la formación del cráter transitorio. Cuando se forma un cráter hay una primera fase transitoria en la que el cráter tiene mayor profundidad, y luego después de esa fase transitoria hay algunos escombros que vuelven a caer al interior, con lo cual cubren una parte de la superficie del cráter. Aquí se ve claramente que hay unos trozos de material que han debido caer de estas zonas. Se ven también los eyecta, los restos de escombros que han salido despedidos de la zona del impacto. Y bueno, como os decía, uno de los objetivos del proyecto es determinar el flujo de impactos que se producen contra el sistema Tierra-Luna. Este flujo se puede medir mediante esta técnica de impactos en la Luna, o se puede medir mediante otras técnicas como la monitorización de bólidos en la atmósfera terrestre, y también hay sistemas que utilizan los canadienses y los norteamericanos, que están destinados a saber cuándo se produce una explosión nuclear, cuándo alguien hace un ensayo nuclear, porque eso genera infrasonidos que van recorriendo el planeta varias veces, y cuando se produce un impacto de una roca, de un pequeño asteroide contra la atmósfera, se generan también esos infrasonidos, con lo cual ese sistema militar identifica estos impactos contra la Tierra. Bien, pues esta línea azul discontinua de aquí representa la estadística oficial de impactos medida mediante ese sistema militar de infrasonidos que se publicó en la revista Nature en el año 2002. Lo que representa esta línea es que hay una dependencia inversa entre la energía del impacto y el número de impactos que se pueden producir al año, lo cual es lógico. Las rocas de pequeño tamaño son más numerosas que las rocas de gran tamaño, con lo cual la frecuencia de las rocas pequeñas o menos energéticas es mayor que la de las rocas más energéticas. Aquí, esta que es la estadística oficial, pues ya nuestro equipo sospechaba desde hacía mucho tiempo por distintos indicios que era errónea, que no se ajustaba a la realidad y que la tasa de impactos era casi un orden de magnitud superior a lo establecido. De hecho, los primeros ensayos que hizo José Luis Ortiz de impactos en la Luna dieron estos datos de aquí, que revelaban que efectivamente la tasa de impactos era bastante superior. Él obtuvo esta otra línea roja, que sería el ajuste a estos puntos de aquí, ya extendiéndolo. Aquí, bueno, pues este estudio fue un poco contra viento y marea, y se siguió aceptando esta como tasa oficial, como estadística oficial, y ya en el año 2012 pues se produjo un evento que dio la razón al equipo español, porque si recordáis, en febrero se produjo la aproximación del asteroide, el pequeño asteroide que dio lugar al bólido de Chelyabinsk en Siberia. Cuando se analizaron estos datos, pues el mismo investigador que obtuvo esta estadística oficial, Peter Brown, pues obtuvo que efectivamente la estadística de impactos no era errónea y que la tasa de impactos debía ser bastante superior a lo que se pensaba inicialmente, y curiosamente pues coincidía con lo que había determinado inicialmente José Luis Ortiz del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Este ensayo corresponde a la estadística deducida a partir del impacto del 11 de septiembre, el impacto que se produjo en la Luna, que está también en consonancia con lo que se midió por parte de José Luis Ortiz en el año 2006 y con lo que se ha obtenido a partir del bólido de Chelyabinsk. Y todo esto pues viene a demostrar que el número de impactos que está recibiendo tanto la Luna como la Tierra es muy superior al que se creía en principio. Aún así, bueno, pues este es un campo que está todavía muy abierto, es una estadística que cuenta con muy pocos casos, hay que continuar observando, hay que continuar obteniendo datos y hay que continuar afinando todas estas cifras. Actualmente, a nivel profesional, hay básicamente 4 grupos que han tenido que ver con la detección de impactos en la Luna. El más veterano es el grupo español, que empezó en el año 99 y luego continuó con el proyecto MIDAS en el año 2009. En Japón, Yanashikawa empezó en el año 2002, aunque en la actualidad mantiene ese proyecto en activo. La NASA continuó en el año 2005 y la Agencia Espacial Europea, como os decía, pues está ahora mismo diseñando su sistema de detección de impactos en la Luna y tiene previsto ponerlo en marcha después del verano del 2016. Este es un terreno en el que
que la aportación amateur puede ser bastante importante, por un lado porque una observación por medio de telescopios pequeños es muy accesible desde el mundo amateur, y eso permitiría, por un lado, incrementar la cobertura de estos sistemas de observación de destellos de impacto en la Luna. Y además, pues permitiría también obtener un input desde esta comunidad de cara a poner a prueba nuevos dispositivos, nuevas cámaras CCD o cámaras CMOS, cámaras que utilicen mayor velocidad, mayor tasa de obtención de imágenes, y también, por ejemplo, probar técnicas que hasta ahora no han tenido éxito, de espectroscopía, que mediante redes de difracción pues, permitan descomponer la luz que emiten estos destellos y de esa forma pues, conocer un poco más detalles sobre la composición química de las rocas que están impactando contra la Luna. Y ya con esto acabo. Gracias a todos por vuestra atención. Quiero aprovechar también para dar las gracias tanto a José Luis Ortiz como a Nicolás Morales del Instituto de Astrofísica de Andalucía. También en este proyecto pues, está jugando un papel muy activo la Fundación Astroita, con lo cual pues, quiero agradecer eso a Justino Granero, Leonardo Hernández, Carlos Fonseca, y también quiero mostrar mi agradecimiento a todos los integrantes de la Red Española de Investigación sobre bolígrafos y meteoritos, porque como decía antes, pues, los datos que se están obteniendo con estos sistemas están siendo muy importantes para poder caracterizar nuestro entorno meteórico y poder saber cuál es el origen de esas rocas que están impactando tanto contra la Tierra como contra la Luna. Muchas gracias. Gracias, José María. Doble aplauso por haberte ceñido al tiempo. Tenemos ahora el rato de preguntas. En una ocasión vi un trabajo que veían el problema de que a veces los rayos cósmicos hacían esto. ¿Tenéis alguna manera de tenerlo más controlado? ¿O usted sabe qué método de trabajo hay para poder descartarlos? Sí, es inevitable que se produzcan los rayos cósmicos y es el motivo por el que no se puede utilizar un único telescopio. Hay muchas veces que simplemente por el aspecto del punto brillante ya puedes sospechar que es un rayo cósmico, otras veces no. Entonces, si utilizas dos telescopios, ahí lo descartas perfectamente. El software que os he comentado antes tiene la particularidad de que permite que los sistemas se comuniquen entre sí. Cuando un telescopio detecta un destello, le pregunta al telescopio en paralelo si lo detecta también en el mismo momento en la misma posición. Si el otro le dice que sí, lo guarda en una base de datos. Si le dice que no, pues será un rayo cósmico y lo ignora. José María, ¿existe alguna relación entre, digamos, la luminosidad del impacto en la Luna y el tamaño del cráter? Existe una relación, sí, porque la luminosidad se relaciona con la energía del impacto y la energía del impacto se relaciona a su vez con el diámetro del cráter. Hay una serie de relaciones, se llaman relaciones de escala, que permiten, haciendo una suposición sobre cuál es la densidad del meteoro y la densidad del regolito lunar, a través de esa energía del impacto, hacer una estimación de cuál es el diámetro del cráter. Nosotros, de hecho, utilizamos esas relaciones para poder predecir el tamaño de ese impacto, lo cual a su vez es importante porque como la sonda LRO luego puede medir exactamente lo que se ha predicho, comparando lo que ha predicho el modelo con la realidad, podemos saber si los parámetros que estamos manejando dentro de ese modelo son precisos o si hay que llevar a cabo algún tipo de ajuste. Es decir, que en cierta manera, si lo ponemos al revés, si yo midiera la luminosidad y pudiera medir directamente el radio del cráter, yo podría obtener a lo mejor diferentes líneas correspondientes a diferentes composiciones o diferentes densidades de la Luna. Efectivamente, efectivamente. Sí, buenas tardes. Me acuerdo que hace ya por lo menos 15-20 años había un fenómeno muy curioso, que eran los famosos TLP, aquello estaba muy en boga. Aquello terminó por ser parte del milenio 4, o aquello todavía sirve para algo, las irisaciones, los famosos velos, supuestamente los corrimientos. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, de hecho se sospecha que algunos de esos fenómenos luminosos transitorios en la Luna guardaban relación con estos impactos, porque el problema que había con esos fenómenos transitorios era primero que eran transitorios, es decir, que no se producen de forma sistemática de manera que se pueda saber cuándo y dónde se van a producir y analizarlos, sino que era una cosa que se producía de forma esporádica, lo cual muchas veces, pues en la inmensa mayoría de las veces no había registros de nada. Cuando se produce un impacto de un meteoroide contra el
el suelo lunar se levanta una nube de escombros que, dependiendo de dónde se haya producido, sobre todo si está más cerca del terminador, puede reflejar la luz del sol. Y entonces alguien que esté observando con un telescopio, aunque no haya visto el impacto en sí, de pronto puede ver que alguna zona de la Luna pues adquiere un mayor brillo, un brillo que va durante un determinado tiempo, que luego se atenúa. Y entonces esos fenómenos transitorios lunares, al menos parte de ellos, podrían estar asociados, se sospecha que están asociados con este tipo de cuestiones. Te voy a hacer yo la pregunta que quería hacerte. O sea, yo veo como un poco de imprecisión en todo el método, porque lo que tú mides es la energía. En realidad la energía la estás midiendo con un coeficiente de transformación de luz a energía que no conoces bien. Y luego en este último caso del 11 de septiembre tampoco conoces la velocidad, porque es esporádico. Entonces, ¿cómo lo haces? Bien, efectivamente, el método tiene muchas ventajas, pero tiene esos inconvenientes. Hay cosas que no se pueden saber. Y una de ellas es la velocidad de la partícula. Con los sistemas de monitorización de meteoros en la atmósfera, combinando los dos sistemas, sí podremos saber la velocidad en caso de que determinemos que el impacto lo ha producido un meteoroide asociado a un enjambre. El problema está en que el impacto lo haya producido un esporádico. Ahí no sabemos la velocidad. Y ahí lo que se maneja es una velocidad media que es del orden de 17 km por segundo. Pero esa velocidad puede ser tan baja como 12 o tan alta como casi 72 o más. Entonces, ahí tenemos una primera fuente de incertidumbre. Ahí lo que ocurre es que es fundamental contar, por ejemplo, con las observaciones de la sonda LRO, porque esas observaciones son las que luego nos van a permitir saber si las suposiciones que hemos hecho son o no son correctas. Porque también está ese parámetro de conversión de esa luz a energía, esa eficiencia lumínica, sobre la que sigue habiendo muchos estudios teóricos recientes que siguen sin ponerse de acuerdo y sigue siendo todavía un campo abierto. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer aquí y por eso hay que continuar, digamos, monitorizando la Luna, teniendo impactos y afinando ese tipo de cuestiones. Pero hay cosas que aún así solamente se pueden resolver desde un punto de vista estadístico y no vamos a conocer con precisión porque esas carencias son inherentes al propio método de observación. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Felicitamos de nuevo.